Buenas noches, amados hermanos. Dios les guarde y les bendiga. Vamos a continuar con estos temas del equipamiento para los obreros cristianos. Hoy nos toca el tema número 25. Como ven, ya hemos avanzado bastante, aunque nos falta bastante todavía. El título es Los enemigos. Y con el enemigo se está refiriendo a esas personas que no son adversas, esas personas que en un momento dado nos quieren hacer daño. Un enemigo es cualquier persona que demuestre hostilidad o mala voluntad hacia nosotros o que quiera hacernos algún daño. Ninguno de nosotros está completamente libre de la desgracia causada por las malas acciones de los demás. Siempre en algún momento nosotros somos víctimas de alguien que nos haga daño consciente o inconscientemente, pero también en otros casos nosotros somos los que hacemos daños a otros. Es posible que tengamos la tendencia a devolver el mal por mal o de vengarnos, pero la palabra de Dios dice que la respuesta de nosotros como cristianos debe ser diferente. En Romanos 12:18 dice, estad en paz con todos los hombres. En Romanos 12:17 dice, no pagues a nadie mal por mal. En Romanos 12:9 dice, no os venguéis. En Mateo 5:44 dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por aquellos que os ultrajan y persiguen. Entonces, vemos que en lo natural podemos tener la tendencia a vengarnos o a pagar mal por mal. Pero la palabra del Señor nos manda a actuar muy diferente a como el mundo lo hace. Es importante que entendamos este tema. Es un tema que lo vivimos a diario, a diario. Y en primer lugar, antes de juzgar a los demás, tenemos que primero revisarnos nosotros mismos, porque son muchas oportunidades, nuestras actitudes, nuestras acciones pueden ser los que den origen a esa enemistad, a esas diferencias con otras personas. Entonces, antes de juzgar a los demás, tenemos que autoevaluarnos nosotros mismos y entender hasta qué punto nosotros somos los responsables de esas enemistades. Porque la verdad es que también nosotros ocasionamos daño. Entonces vamos a ver ciertos aspectos. Un aspecto del primer punto, acciones egoístas o falta de sensibilidad hacia los demás. ¿Cuántas veces nosotros ni siquiera vemos la necesidad de los otros? Ni siquiera le pasamos por un lado a la gente y no los saludamos. Mire, y eso ocurre con mucha frecuencia. De repente uno, bueno, yo no me voy a relacionar con la gente, los vecinos, ok, y pasa, bueno, yo voy a mi trabajo y no tengo que saludar a nadie. Pero cuando usted pasa sin saludar a nadie, los demás dicen, mira ese, y qué cristiano, ¿ve? Entonces, esa es una acción egoísta, tonta, pero que los demás lo evalúan y que más bien lo ven como algo malo para nosotros, de nosotros. Otro punto es no estar dispuesto a reconocer que nosotros podemos ser los ofensores en lugar de ser los ofendidos. Y eso hay que pedirle al Espíritu Santo que nos revele, porque con nuestras actitudes, con nuestras acciones, estamos muchas veces siendo orgullosos. Entonces, más que los otros que nos hagan daño, en algunas oportunidades, por no decir que muchas, nosotros somos los que ofendemos. Entonces tenemos que revisar ese punto. Otro punto más, hablar de los demás
en lugar de hablar con ellos. Desvalorizamos o criticamos sus actitudes y acciones en lugar de confrontarlos con humildad. Hermano, usted tiene un problema con alguien, con su hermano, con su vecino, con un hermano cristiano. Antes de ir a hablar con los demás, con el resto del mundo de esa situación, acérquese a esa persona, hable con esa persona con humildad, sin ánimo de buscar ofensas, sino de ponerse en el zapato del otro y mira, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me hiciste esto? Y alguna explicación va a haber. Y muchas veces esa sola actitud hace que ya la ofensa, que las diferencias pasen. Entonces, en lugar de ir a chismear, no, vamos con esa persona y hablemos. Otro punto es ignorar deliberadamente una situación densa y en lugar de tratar de corregirla. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, hay algo que me molesta de la otra persona y sencillamente, ¿qué hago? No hablo, lo paso por alto y no sigo. Pero uno se acerca a la otra persona y uno está calladito, pero ahí se siente la tensión, se siente ese roce, ¿ok? ¿Por qué? Porque sencillamente no afrontamos, no hablamos, sino que creemos que si no hacemos nada se va a resolver la cosa. Y eso es la mentira más grande que hay. No, hay que enfrentar las situaciones. Por muy difíciles que sean, hay que enfrentar las situaciones y hablarla en amor y en humildad. Otro punto que tenemos que revisarnos nosotros es creer que somos moralmente superiores porque hemos encontrado que hay algo condenable en la otra persona. Amados hermanos, el que, el que se crea mayor está haciendo mal, ¿ok? Dice la palabra del Señor que debemos considerar a los demás como a superiores. Entonces, ya cuando uno se crece y dice que cree que está bien, el que está bien, mire que no caiga. Entonces, no. Si somos aún suponiendo que una persona hizo algo terrible, ¿ok? Por ser de algo, se prostituyó. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a nadie? ¿Quiénes somos? No. Entonces, esa actitud de superioridad y de creernos mejor, hay que bajársela, hay que revisarla y ponerla de manos al Señor y pedirle perdón al Señor. Otro punto, negarnos a reconocer, a recorrer la segunda milla o dar la otra mejilla, como enseña la Biblia. O sea, cuando no queremos dar más, no queremos esforzarnos más. El perdón es la esencia de la vida rendida. Perdonad y seréis perdonados. Entonces, tenemos que estar dispuestos a esforzarnos, a que si no tienes la razón o si la tienes, oye, pon la otra mejilla, camina con la otra milla, con la otra persona, considera al otro como que, oye, que no está en toda la dimensión, vamos a decirlo así, para seguir adelante. Pero entonces hay que reconocer esa situación y bajarse y estar dispuesto a ir un poco más, poner un poco más de esfuerzo. Otro punto es desobedecer la orden de Dios. ¿Y cuál es la orden de Dios? Amarás a nuestros enemigos, bendecirlos, hacer las cosas buenas por ella y orar por ella, como dice Mateo 5:44. Entonces, fíjense que son varios aspectos que son importantes que antes de considerar los enemigos, tenemos que revisarnos nosotros mismos. El evangelista Billy Graham escribe, y voy a leer textualmente, dice así: Dios le dará un espíritu de perdón cuando usted acepte su perdón por medio de Jesucristo.
Cuando lo haga, descubrirá que Él le ha perdonado tantas cosas a usted también, que usted también deseará perdonar cualquier cosa mala que le hayan hecho. En el mundo, la actitud de vengarse del otro tiene amplia aceptación, pero entre los cristianos, la actitud indicada es soportar los males por amor a Cristo y perdonar para que los demás puedan descubrir a través de nosotros la gracia de Dios que perdona al pecador. Esto lo dijo Billy Graham. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano? Perdonar, soportar, ¿ok? Aunque tengamos el derecho, entre comillas, de exigir y de esperar una reivindicación. No, no debe ser así. Vamos ahora a tratar las estrategias para el aconsejamiento. Pero como dije antes de aconsejar a otro, tenemos que revisarnos nosotros mismos. Antes de poder ir a decir, mira, tú tienes esta situación, tienes que arreglarlo así. No, no, no. Antes de eso nosotros, basado en estas cosas, vamos a revisarnos a nosotros mismos para poder arreglar las situaciones que tenemos con nuestros enemigos. Ese enemigo que puede ser tu hermano de la familia, tu primo, tu mamá, tu papá, el jefe, gente que tú no le caes bien, pero que es por tu actitud, que ha sido por tu comportamiento. Bien, entre las estrategias para el aconsejamiento. Número 1, asegure a la persona que Dios está con nosotros en toda situación. Y recordemos que la palabra tiene siempre algo de Dios para decirnos al respecto a cómo el enemigo. Entonces, si hay alguien que nos llega y dice que tiene cierto problema, usted lo que tiene que decirle, mira, vamos a buscar al Señor, que Dios va a arreglar esta situación. En Dios está, siempre hay una respuesta para lo que tú estás pasando. Número 2, pregúntele si ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Si no lo ha hecho, vamos a presentarle el Evangelio, como dice, en cómo obtener paz con Dios. Y esto es muy importante porque realmente para estar en paz con el enemigo, en paz con eso, o sea, en nuestro propio amor, jamás lo vamos a hacer, jamás. ¿Ok? Sin Cristo es imposible amar a los demás, porque Cristo es amor. Punto número 3. Si la persona es cristiana, ¿qué tenemos que hacer? Animarla a renovar su compromiso con Cristo, porque es en Cristo donde tenemos las herramientas para poder solventar estas situaciones con los enemigos. Entonces, explique bien lo relativo a la restauración, porque si esta persona tiene conflictos severos con otra gente, es porque hay algo en él que no está bien. ¿Qué vamos a explicar? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y haga también hincapié en Romanos 12:1. Una relación nueva y renovada con Cristo debería ayudar a ese hermano a tener un nuevo concepto con respecto a lo que él siente por los enemigos. Entonces, es una persona cristiana, pero tiene problemas, llévelo a que renueve su compromiso con Cristo y que busque las herramientas en la palabra de Dios. Punto número 4. Esfuércese porque comprender la situación que vive esa persona. Porque las situaciones de conflictos entre hermanos muchas veces no es una cosa sencilla. Puede ser a veces complicaciones por mala comunicación. Entonces pida información a la persona sobre el problema y las personas que están involucradas. Antes de tomar alguna acción de consejo, primero escuche y trate de ver todo el escenario.
Es importante entonces formular las siguientes preguntas para abrir entonces las posibilidades de poder comprender bien y ayudar en la reconciliación. ¿Qué va a preguntar primero? ¿Qué causó la ruptura de la relación? Si no sabemos cuál es el origen, mucho menos vamos a dar la solución. Entonces, es importante conocer qué pasó allí, qué fue lo que ocasionó la ruptura. Punto B o pregunta B. ¿Ha contribuido la persona en causar el problema? Lo que revisamos. Primero hay que revisarse. Mira, tú tienes conflicto con esa persona, pero ¿no será que tú hiciste tal y tal cosa? Entonces, ¿en qué medida la persona que está recibiendo el consejo ha contribuido más bien al problema? Punto número C o pregunta número C. ¿Hasta dónde esa persona sabe cuál es la actitud de la otra persona? O sea, ¿qué conoces tú de la otra persona? Si vamos a decir, si la persona A, que es la que usted le está aconsejando, ¿qué conoces tú de la parte B? ¿Qué sabes de ella? La persona que acude a la consulta eh, debe ser una evaluación totalmente sincera de la situación. O sea, uno tiene que preguntarle, ¿tú estás haciendo una evaluación sincera o te estás dejando llevar por la rabia, por el enojo? Ok, o realmente estás siendo objetiva en lo que estás planteando. Pregúntele además, ¿qué sientes tú por esa persona que tú llamas enemigo? ¿Qué te produce? ¿Tienes resentimiento, amargura, mala voluntad? ¿Por qué esta pregunta? Porque esta pregunta va a sacar a relieve lo que hay en el corazón de ese hermano, ¿ok? Porque si un hermano le dice, "Si es que yo tengo ganas de matar a ese hermano porque me ha hecho quisiera, ¿qué estamos viendo allí? Amargura, resentimiento, deseo de venganza. Entonces, ya vemos allí que el problema no es la otra persona, es la persona que estamos ayudando. Pregunta número observación E. Haga énfasis en que es obligación perdonar. Así es la persona cristiana tiene la obligación de perdonar con todo lo que esto implica. Entonces, antes de juzgar, antes de buscar venganza, nosotros como cristianos estamos llamados a perdonar. Esa persona debe dar el primer paso para la reconciliación. Y sobre todo, si es un hombre o una mujer cristiana madura, debe asumir la responsabilidad de ser un pacificador. ¿Qué quiere decir eso? Asume tú la responsabilidad. Si usted no es el responsable, el otro realmente fue quien lo dañó premeditadamente. Bueno, pero ¿qué nos toca a nosotros como personas maduras? Bajarnos y bueno, sí, mejor es estar en paz con Dios, ceder, ¿ok? Buscar la paz que seguir en la actitud de que yo tengo la razón, yo tengo la razón. No, ceda, hermano, hay que ceder. Enfatice que la actitud de Cristo mismo nunca exigió que le respetaran sus derechos, no. Y aunque él fue rechazado, escupido, maltratado, nunca dijo, bueno, yo tengo derecho. No, el Señor que hizo nunca se vengó, dejó eso en manos de su Padre. Letra F, haga énfasis en lo mejor para la persona es aclarar la situación antes posible. O sea, lo importante es, ocurrió algo, no deje que el sol se ponga sobre su enojo. Trate de reconciliarse lo antes posible. Y esto sí es muy, pero muy importante, hermano. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy, como diríamos en el ardor nacional. ¿Ok? Hay que buscar la reconciliación.
Entonces, si alguien te acusa de haber hecho algo malo, arregla ese problema con esa persona antes que te entregue al juez. Y el juez le va a ordenar al policía que te lleve a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí sin haber pagado hasta lo último centavo de lo que deba. Eso está en Mateo 5, del 25 al 26. Otro punto más. Usted debe aconsejarle o decirle, cualquier intento de reconciliación debe ser hecho con humildad, recordando que en ninguno de nosotros está sin pecado. De manera que tenemos que considerar, ¿ok?, a la persona. Dice, mira, no juzgues a la primera. O sea, si vas a buscar la reconciliación, no es con una actitud de orgullo, de soberbia, no, todo lo contrario. Porque hoy la otra persona ha hecho mal, pero en un futuro podríamos ser nosotros. Y con la misma medida que midas serás medido. Y con lo mismo que juzgues serás juzgado. Entonces tenemos que buscar ser la reconciliación, pero con una actitud de humildad. Humildad. Reconociendo que también nosotros somos pecadores. Recuerde la palabra de Proverbios 15:1 que dice, la blanda respuesta quita la ira. Y en Efesios 4:15 que dice, el amor debe hacernos decir siempre la verdad. La verdad debe ser dicha, pero con amor, con ternura, ¿ok? Otro punto más, la persona debe orar sinceramente por la otra persona. El paciente, la persona que está aconsejada, debe orar por la otra persona con un corazón abierto para encontrar una solución. Bendiga al que te maldice. Mire, les voy a contar que mi hermana, que es pastora, yo le he dado motivos de oración. Y entonces, entre esos, le di que orara por una persona que tenía COVID, que ella no lo conoce. Y luego esa persona murió. Cuando le dije, Elsa, ya esta persona murió. Y me dice, oye, vale, qué tristeza, qué dolor, aunque no lo conocía, pero que después que tú estás orando constantemente por esa persona, sientes que lo ama. Esas fueron las palabras de ella. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando oramos por una persona, así sea tu enemigo, en lo que tú empiezas a orar y a orar por esa persona, Dios te pone amor por esa persona. Y entonces tu corazón es limpiado. El siguiente punto, ore con la persona. O sea, en el punto anterior, la persona tenía que orar por su enemigo. Ahora usted va a orar con esa persona y pídale a Dios que intervenga, que obre en ambos para que pueda haber una solución favorable para las dos. Porque puede ser que la otra persona también sea cristiana, no lo sabemos, ¿verdad? Pero entonces, y Dios ama también a ese otro hermano. Entonces, ore con la persona para que sea el Dios el que intervenga conforme a su sabiduría y a su justicia. Y por último, pregúntele a la persona qué piensa hacer como primer paso para la reconciliación. Recuerde, cualquier demora es un obstáculo para recomponer la relación. Entonces, es importante llevar a la persona primero a que esté consciente de que él tiene parte de responsabilidad, que él es responsable. Si es un cristiano maduro, debe asumir la responsabilidad. Y él debe dar el primer paso de acercarse a la persona, de hablar con la persona, de ponerse de acuerdo. ¿Okay? Entonces, la idea es que el aconsejado se vaya ya con una idea específica de lo que debe hacer prontamente. Ese primer paso puede decir, bueno, pasarle un mensaje al enemigo y decirle, hola, te saludo. Ese es un primer paso. O orar en su, bueno, voy a ponerme a orar día a día. Pero que
la persona, el aconsejado, se lleve una idea clara y específica de los primeros pasos que debe hacer. Los pasajes bíblicos que se recomiendan para este tipo de aconsejamiento está en Proverbios 16:7, en Mateo 5, del 44 al 46, sobre todo en Dios habla hoy, en Lucas 23:34, en Romanos 12:18, Primera de Pedro 3:11, Salmo 34:14, Romanos 14, del 17 al 19, sobre todo en la traducción del lenguaje actual, está muy bien allí. Y el último pasaje que se recomienda es Segunda de Timoteo 2:2. Dios les guarde, hermanos, Dios los bendiga. Y bueno, seguiremos en la próxima charla. Tomen un descanso y sigamos.